Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Es un gozo una vez más compartir juntos la palabra de Dios. Y cada día que Dios nos permite, pues yo creo que es un reto para poder obedecer esa palabra. Podemos ir a segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 12, por favor. En la primera parte dice la palabra de Dios: si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Quién está dispuesto a sufrir con Cristo? Amén. Bueno, pues vamos a orar a Dios. Bendito Rey, te damos gracias, tú eres nuestro Señor. En esta hora te damos gracias, te pedimos nos enseñes cada momento a depender de ti, que seamos dignos de alabarte, que seamos siervos fieles en los cuales tú puedes confiar tu palabra y la podamos dar también a aquellos que lo necesitan. Te damos gracias, Señor. Permite, oh Dios, que podamos ser tus siervos, Señor, cada día y podamos hacer las cosas como tú quieres. Te damos toda la gloria. Amén. Si sufrimos, hermanos, también reinaremos con Él. Así que si nuestro Señor Jesucristo padeció en ese tiempo, fue vituperado, fue perseguido, fue muerto, ¿qué nos espera a nosotros? Sin embargo, hay algo importante. Dios estaba con su Hijo todo el tiempo. Así de la misma manera también el Señor prometió estar con nosotros hasta el último tiempo. Y pese a las tribulaciones, pese a las situaciones difíciles, es más fácil caminar con Él. Y es que pensar, hermanos, que viniendo al Señor todos nuestros problemas se iban a acabar. Y sí y no, ¿verdad? Dependiendo de la perspectiva que lo veamos. Si se ve desde el lado de este mundo, hermanos, pues estaríamos peor. Porque a veces hemos tenido menos, hemos tenido más escasez, hemos tenido más problemas. Y bueno, son muchas cosas. Pero si lo vemos desde la perspectiva que Dios nos permite ver, hermanos, nuestros problemas se habrán acabado, ya que el destino del hombre sin Dios era la condenación. Sin embargo, en Cristo es vida eterna. El caminar en el Señor es algo que va en contra de este mundo y por ende nos cuesta trabajo. Pero con la ayuda de Dios, como decía, es más fácil caminar. Amén. ¿Usted lo cree también? Bueno, pues ahora el hecho de sufrir para reinar con Cristo, como decíamos en el tema, no tiene que ver con el sentido que este mundo le da, ya que la gente se esmera y trabaja para conseguir algo y lo disfruta en este mundo. Pero en Cristo es diferente. Hay una promesa, hay un galardón que Dios nos da, pero no lo tenemos en esta tierra. O sí, ya lo estamos viviendo, pero el día de mañana que el Señor nos llame a su presencia, vamos a ver culminado ese gran galardón que es la vida eterna. Amén. Así que, pues, tenemos que seguir adelante y creer de lo que Dios nos ha estado diciendo desde un principio, que Él nos llamó, porque Él cumplirá esa palabra que dio a sus escogidos. Ahora, quiero empezar por un ejemplo en la perspectiva del ser humano, cómo tomaba ese reino, porque cuando vino Jesucristo, aún sus mismos discípulos creían que ese reino iba a ser establecido en la tierra y lo veían terrenalmente, pero Jesús quería que ellos lo vieran divinamente, que lo vieran celestialmente, no en esta tierra, ya que Jesús mismo les había dicho que su reino no era de esta tierra. Vamos ahí a Mateo capítulo 20.
antes de comenzar en Timoteo, quiero que usted vea primeramente esto y entonces sabremos de lo que está hablando Pablo a Timoteo. Mateo capítulo 20, verso 17, cuando Jesús iba a Jerusalén y iba a morir, porque es a lo que iba, y sus discípulos no entendían. Mire lo que dice la palabra, Mateo 20, 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces, dice el verso 20, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él pidiéndole algo, él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino. ¿De cuál reino hablaba esta mujer? De un reino terrenal. Se sienten estos dos mis hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. ¿Sabrían lo que estaban pidiendo? No. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Tenían la misma perspectiva. Verso 25, entonces Jesús llamándoles les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esto es entonces el reino que Jesús estaba estableciendo, un reino celestial, no un reino terrenal como ellos pensaban. La perspectiva de ellos tendría que estar en lo celestial y no en lo terrenal. Sin embargo, ellos seguían pensando de esa manera. Por eso les decía en el principio: si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero ¿de qué manera vamos a reinar? ¿Será en este tiempo, en un lugar terrenal, donde nosotros estemos a su diestra, a su derecha o a su izquierda? ¿En un lugar especial que Él nos ponga? No es de esa manera. En la cuestión de lo que Él les hablaba, de que sufrirían la misma situación que Él pasaría, bebiendo el vaso donde Él iba a beber y ser bautizados con el bautismo que Él iba a ser bautizado, hablaba de la misma situación que Él iba a pasar, de su muerte y de su crucifixión, de que ellos también un día padecerían y fueran muertos por padecer por su nombre. ¿Usted está dispuesto a padecer por el nombre de Cristo? Eso es lo que quiere decir: reinaremos con Él también, hasta el momento en que Él nos llame a su presencia y podamos estar también juntamente con Él en los cielos. Pero primeramente, en esta tierra tendremos que pasar esa tribulación, posiblemente sufrimiento. Pero ¿cómo puede el cristiano o el creyente poder soportar esta situación o entender esto para poder mantenerse y llegar a la meta? Es por eso que Pablo le va a escribir de esta manera a Timoteo. Él pueda entender y saber por lo que tiene que pasar, pero el gran galardón que le espera. Amén. Así como también a su iglesia. Pablo le dice entonces a Timoteo desde un principio a lo que se ha de enfrentar, y le va a poner 3 ejemplos inclusive contemporáneos para que él pueda entender lo que le está queriendo decir. Vamos a segunda carta de Timoteo entonces, en el capítulo 2,
del verso 3 al verso 6. Le va a explicar de esta manera el apóstol Pablo a Timoteo. Y le dice en el verso 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Después el verso 4 dice: ninguno que milita, hablando de ese buen soldado, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es el primer ejemplo que le pone. Después le va a poner el ejemplo de un atleta. Y también dice el verso 5 que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y por último le dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 3 ejemplos le pone Pablo: el de un soldado que no se enreda en los negocios de la vida porque quiere agradar a su capitán; el de un atleta que para ser coronado necesita luchar legítimamente y prepararse de tal manera para llegar a la meta; y de un labrador que si quiere participar de los frutos que se cosechan, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Amén. Y entonces de la misma manera le está queriendo hacer ver, por el tiempo en el cual ellos están viviendo, un soldado, un atleta y un labrador que conocía muy bien su desempeño de cada uno, el discípulo Timoteo, y puede entender esto. Y sabe que ahora en el evangelio él tiene que trabajar, tiene que esmerarse, tiene que poner atención, que es lo que venimos viendo desde la primera carta, que le empieza a alertar el apóstol, ya que se han estado infiltrando muchas enseñanzas erróneas en la iglesia, gente que viene a hacer disturbio en la iglesia, y que es importante que ahora Timoteo, como el encargado, ponga atención en lo que está sucediendo. Amén. Pablo habla de ese sufrimiento que ha de pasar como si fuera inclusive él dice que como un malhechor también sufre. Ahí en el verso 9 Pablo dice: en el cual sufro yo penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. A pesar de la condición en la cual yo estoy, está diciendo Pablo, la palabra no la voy a dejar de hablar. Este es algo que voy a hacer toda mi vida hasta que el Señor me llame, dado que Él ya iba a partir. Y le es tan importante el poder hablarle estas palabras a Timoteo y él las pueda entender, porque cuando él se vaya, la preocupación de Pablo es que ahora Timoteo pueda enseñar sanamente y también se preocupe por la iglesia. Amén. Ahora, hablando de ese reino, Pablo va a mencionar algo muy importante. En el verso 8 dice: acuérdate de Jesucristo, y va a mostrar algo que es importante hablando de las escrituras. Dice: del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y esto nos está mostrando lo que Jesús hizo cuando Él resucitó y ascendió a los cielos y fue a su reino. Ese rey ahora es el que va a gobernar esa iglesia, ese liderazgo, y los va a guiar como guió a los discípulos iniciales. De la misma manera. Por eso está mostrando el linaje de David como rey, ahora el Señor. Dice el versículo 9: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, dice, como malhechor, a modo de malhechor. Por eso es que en esas condiciones ahora estoy. Mas la palabra de Dios no está presa. Una vez más lo vuelvo a leer. Él va a seguir adelante y ya ha entendido que a pesar de la condición y la situación en la cual el rey le ha permitido estar, porque su rey no es el terrenal, sino el celestial, ¿sabe con qué propósito Dios lo puso ahí? Y él no ha dejado de trabajar
ni aún en esa condición. Amén. Imagínense si Pablo no estaría sufriendo ahí encarcelado. Sin embargo, él cómo se siente, libre a pesar de cómo está, y sigue compartiendo la palabra. Para él no hay un impedimento. Ahora, ¿a qué grado dice Pablo que inclusive él va a seguir compartiendo el evangelio? Fíjese cómo utiliza la misma perspectiva de cuando Jesús inclusive decía: el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sí recuerda? Dice él también en el versículo 10: por tanto, todo lo soporto. ¿Por quién? Por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Le importaba mucho su vida, la de él? No. En otro pasaje dice: estoy dispuesto a dar mi vida con tal de que estos judíos puedan aceptar el evangelio y a Jesucristo. De la misma manera, en este momento está diciendo: doy mi vida por los escogidos, con tal de que ellos también obtengan y entiendan lo que yo ahora he entendido. ¿Sí, hermanos? Por eso es importante esto, que cuando ahora nosotros que hemos entendido esto, hermanos, podamos entender a aquellos que apenas empiezan o no lo han entendido. Y por amor a ellos, aún nosotros podamos dar lo que Dios nos ha permitido tener y desgastar nuestra vida por aquellos que también merecen vida eterna. Eso es amar a nuestro prójimo, ¿no? También, hablando del segundo mandamiento y más grande que dio el Señor. ¿Qué esperanza entonces hay en Cristo? ¿Cuál es la vida del que ha creído ahora? Este que ha entendido y que ha muerto al mundo, está dispuesto a tener la misma perspectiva que tuvo Pablo, y que ahora Pablo se preocupa porque Timoteo también lo pueda entender, porque él va a poder descansar y saber que cuando él se vaya, entonces los que queden al frente van a poder hacer lo que Dios ha determinado que hagan. Y ese es el mayor gozo. No sé si usted lo ha sentido igual, pero esa es la realidad. Hace poquito le decía a un varón que mi mayor gozo sería que él siguiera en la palabra, que no solamente por emocionalismo en ese momento recibieran la palabra, sino que recibiéndola en ese momento no lo dejaran de escuchar. Porque el ser humano es emocionalista, y a veces que cuando necesita de Dios y se le habla, está sensible, pero después se vuelve a enfriar y se vuelve a apartar y ya no quiere nada. Y yo le decía a este varón: no permitas que venga eso a tu vida, sino permite que podamos venir y compartirte la palabra, a ti y a toda tu familia. Y él había dicho que sí. Pero ha pasado una semana y no sabemos nada todavía. Y eso yo creo que de la misma manera es lo que yo creo sentía Pablo, que no solamente fuera un emocionalismo en el hombre, sino que esto quedara sembrado y permanente en Timoteo y los que iban a escuchar, porque estamos hablando de la vida eterna. No es cualquier cosa. En el verso 11 del capítulo 2 de segunda de Timoteo dice la palabra fiel es esta: si somos muertos con él, ¿qué cree? También viviremos
con Él. Dice el verso 12, lo que decíamos al principio: si sufrimos, también reinaremos con Él. Ajá. Pero, ¿qué será el morir con Cristo para vivir en Él? Para esto entonces vamos a ver en Gálatas, que nos va a explicar un poquito mejor, en el capítulo 2, verso 20. Amén. Vamos para allá. Gálatas 2:20 dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el hombre que ahora vive gobernado por Dios, y que ya no vive más él, sino Cristo vive en él. Ya no hacemos lo que queremos, sino lo que Dios quiere que hagamos. Así es de esa manera como vivimos hoy en día. También en Romanos nos explica algo similar. Vamos allá. Romanos capítulo 6, el verso 3. Dice la palabra: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros ahora andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la sepultura, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos. ¿Cuándo? En la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos ya más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoría más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y esto habla de la primera resurrección, hermanos. ¿En cuándo? Nosotros estábamos muertos, estábamos condenados, porque vivíamos sin Cristo. Pero ahora que hemos resucitado de los muertos, porque eso es lo que ahora somos, vivos para Dios, hermanos. Ahora somos vivos para Dios. Por Él ahora nosotros tenemos vida. Y así permaneceremos hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Vivos para Él. ¿Usted lo cree? Pero también existe un contraste entre el que oyendo la palabra no oye, y el que viendo no quiere ver. Dice ahí en el capítulo 2, vamos otra vez a segunda de Timoteo, capítulo 2, en el verso 12, en la segunda parte del verso 12 dice: si le negáremos, Él también nos negará. ¿Qué va a pasar si le negamos? También Él nos negará. Dice el verso 13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando leía este texto, hermanos, me puse a pensar,
Y podemos llegar como le diré, a malinterpretar. Y decimos, bueno, si yo permanezco fiel, Él va a ser fiel conmigo. Pero ¿sabe a qué se está refiriendo? A que Él va a cumplir su pacto. Porque así como le había dicho a su pueblo, si tú oyeres, en el capítulo 28 de Deuteronomio, si tú oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para obedecer y ponerla por obra, oírla y ponerla por obra, seguramente estas bendiciones van a venir a tu vida. Pero, verso 14, verso 15, si tú no oyes, no obedeces, no pones por obra, seguramente estas maldiciones te alcanzarán también. Eso es lo que va a permanecer fiel el Señor también. Por eso dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no va a cambiar su perspectiva. Tú te mantienes fiel, tú te mantienes obedeciendo su palabra, el Señor cumplirá su palabra. Pero si tú no obedeces, si tú no haces conforme su voluntad, también podrá venir juicio a tu vida. Él también cumplirá esa palabra. Amén. Él no se va a retractar de lo que ha hablado, así como también va a cumplir sus promesas que nos ha dado. Amén. Por eso es que Pablo va a insistir en algo que es muy importante que Timoteo entienda y que tenga presente. Y lo dice en el capítulo 2, verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que se esfuerce ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, ¿qué hicimos nosotros para poder recibir lo que el Señor nos dio? ¿Qué hicimos? Dice Efesios que nosotros estábamos muertos y que Él nos amó y que Él nos salvó en la condición como estábamos. Y le apostó el todo por el todo en saber que nosotros caminaríamos en esa salvación y en esa gracia que ya dio el Señor a este mundo. Porque así dice San Juan 3:16, ¿no? Que Él murió por todo este mundo. ¿O murió por algunos nada más? No, murió por todo este mundo. ¿Con qué propósito? De que estos vinieran al arrepentimiento, de que caminaran en su palabra, de que vivieran agradando al Señor. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, tú esfuérzate en algo que el Señor ya te dio. O sea, le está diciendo, permanece fiel, agrada al Señor, pon atención a las palabras que te he dado y te he enseñado. Recuerda esto, recuerda quién es tu Rey, recuerda quién es tu Señor. Y entonces tendrás ese galardón. Amén. De la misma manera, el Señor hoy a nosotros nos está invitando. Esforcémonos en esa salvación que Él ya nos dio. Esforcémonos en seguir adelante. ¿Será difícil en estos tiempos, inclusive que estamos padeciendo, estamos viviendo? Yo creo que sí. ¿Quién diría que no está pasando tribulación? Unos de una manera, unos de otra, pero todos estamos ahí. Pero hay algo maravilloso que sí nos alienta y nos da fortaleza. Si nosotros tenemos la misma perspectiva como aquellos hombres que miraron al Señor y no bajaron su mirada, créalo sin duda, no habrá cosa alguna que nos mueva de lo que Dios ha establecido. Porque yo pregunto,
¿El Señor ya nos dio salvación o nos va a dar salvación? Si ya nos dio, entonces, ¿qué nos espera, hermanos? Salvación. El que permanece fiel, el que se esfuerza en esa gracia. Y entonces nos resta simplemente el poder mantenernos firmes, agradando a nuestro Rey y Señor Jesucristo. Amén. Oramos al Señor pidiéndole que Él nos ayude. Bendito Dios, hoy estamos delante de ti en esta noche, Señor, creyendo en tu promesa y en tu palabra. Creemos, Señor, sin duda que tú nos harás, Señor, grandes siervos, que podamos servirte y servir a tu pueblo como tú quieres. Ayúdanos a entender cada día el propósito por el cual fuimos llamados. Haznos crecer en tu palabra. Haznos vivir convencidos cada día, Señor, que somos hijos tuyos, somos siervos tuyos y queremos ser como tú quieres, Padre, cada día. Que tu palabra, Señor, nos moldee, nos fortalezca, nos guíe, nos exhorte, Señor, y nos llene de tu presencia para poder acabar, Señor, la carrera en la cual, Señor, tú nos has puesto. Porque queremos ser ese soldado, Señor, queremos ser ese atleta, queremos ser ese labrador, en el cual, Señor, no se nos olvide lo que tenemos que hacer. Cada día, Señor, tú nos instruyas. Cada día, Señor, tú nos permitas, Señor, seguir adelante, porque queremos servirte como tú te mereces. Te damos gracias, Señor. En el nombre bendito de Jesús, Señor, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho y nos vemos en la próxima.